Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, a sembrar café, la historia de la Federación de Cafeteros. Bienvenidos. Nadie ignora que el café es la vida del departamento y el eje del movimiento comercial de Colombia. Con razón exclamaba en el Congreso de la República un ilustre parlamentario diciendo: en Colombia todos somos cafeteros hasta que se pruebe lo contrario. Luis Guillermo, este es un panfleto antioqueño del año 28 que se llama A Sembrar Café, y ahorita que estamos a puertas de una nueva elección cafetera, podemos dedicar el episodio de hoy a repasar la historia del gremio y del grano. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y hoy hablaremos de la historia del café en Colombia. Tal vez el producto más importante, más definitorio de la personalidad colombiana. El café y su historia bastante extensa, que uno podría, Alejandro, partir como en tres grandes bloques. Uno puede hablar de tres fases. Una primera fase que comienza a mediados del siglo XIX y va más o menos, o va hasta 1927, el año en que se funda la Federación de Cafeteros. Una segunda fase, que es la fase de la Federación y el Pacto, lo que podría llamarse la Federación Imperial. Como mencionaba usted, los historiadores americanos hablan de la presidencia imperial bajo Nixon y la Federación. Era casi que el gerente de la Federación en esa época era más poderoso que Nixon. Más poderoso que Nixon, más poderoso que el presidente de Colombia probablemente. Y una tercera fase, Alejandro. Esta es una tercera fase más reciente, que es la Federación después de que se rompe el Pacto Cafetero en el 89. Eso va desde el 89 hasta el día de hoy. Pero comenzando entonces en la primera fase, como mencionábamos, esto es el comienzo del desarrollo del café en Colombia. Esto comienza a mediados del siglo XIX, cuando la economía colombiana, como ya hemos visto en algunos episodios anteriores, es una economía que no lograba encontrar un producto de exportación. Había tratado con la quina, con el tabaco, con el cacao, todos estos producían unos booms bastante cortos, pero Colombia no lograba encajar en la economía internacional, no tenía un producto insignia de exportación. Colombia no lograba tener un producto que le diera divisas, que lo conectara con el comercio internacional, y Colombia era un país realmente mucho más pobre que sus similares en el continente. Y finalmente, a finales del siglo, uno diría que tal vez en la segunda parte del siglo XIX, empezando por ahí en 1870, aunque empieza un poquito antes, empieza el café realmente a tener presencia importante económica en Colombia. El café, Alejandro, entra por Venezuela, entra por el lago de Maracaibo, por la ruta esta de Maracaibo, que también hemos dicho en el podcast, es la gran ruta internacional colombiana olvidada, porque siempre se imagina uno que es por el río Magdalena, pero no, realmente el comercio colombiano en muy buena parte entraba era por Maracaibo, y el café entra por Maracaibo y empieza a cultivarse en el estado de Santander y después el departamento de Santander. El café entra entonces por los Santanderes, llega también después a Cundinamarca, al Tolima, y comienza a sembrarse café bajo un modelo latifundista, un modelo de gran hacienda exportadora. Esto es un producto 100% de exportación, no es para el mercado interno, no es para el consumo en las ciudades colombianas, y en estas haciendas de los Santanderes, Cundinamarca y Tolima se comienzan a sembrar grandes extensiones, y la mano de obra se basa, Luis Guillermo, en una modalidad de trabajo precapitalista. Eso es la parcería que son unos arrendatarios. Casi que feudal, diría uno. Bueno, al decir de los historiadores, algunos dirían que eso tenía otras connotaciones, pero sí era de hecho hay un libro de Absalón Machado que se llama De la parcería al capitalismo, que describe toda esta forma donde los aparceros arrendatarios que sembraban café en estas haciendas grandes del país, más adelante comienzan a migrar a unos jornales pagados, ya a un tipo de trabajo remunerado. Pero esto es un modelo de producción cafetera que es distinto al que nosotros tenemos como el emblemático colombiano, que es un modelo distinto y es el modelo de la colonización antioqueña. Que viene un poco después, pero hay que tener en cuenta un tema aquí muy importante, y es que en esta época, bueno, y todavía la verdad se ha dicho, pero en esta época en particular, el rey del mambo era Brasil. El 75% de la producción de café del mundo venía
de Brasil. Brasil era el que mandaba la parada en todo esto, y esto va a tener importantes consecuencias desde, digamos, los primeros años del siglo XX. El café, como usted lo acaba de decir, se consolida en Cundinamarca, en el Tolima, empieza a ser cultivado en Antioquia y empieza esta colonización del norte del Cauca, lo que se conocía como el norte del Cauca, que viene a ser hoy en día lo que uno conocería como el eje cafetero. Después el departamento de Caldas y después, tiempo después, el departamento de Caldas, Risaralda y Quindío. Este modelo de producción de la colonización antioqueña viene a ser parte de la narrativa, de la mitología nacional, porque es un modelo muy distinto al de las grandes latifundios de Cundinamarca. Esto es un modelo de caficultura familiar, caficultura campesina, donde en su versión en el estereotipo más puro es una familia que desmonta su lote, trabaja en familia con 12 hijos, todos logran de esa manera producir café y se empieza a conformar una clase media de campesinos propietarios. Una burguesía tal vez cafetera, ¿no? También podría decir una clase media cafetera. Una clase media de Juan Valdés, de Juanes Valdeses, porque comienza a ser una economía campesina de pequeños propietarios muy distinta a la caficultura en la cordillera oriental, que sí es una cordillera. Es una caficultura de gran hacienda financiada me imagino que con capital internacional. Conectada al comercio internacional. Haciendas que exportaban directamente a casas comerciales en Nueva York, en Londres, en Hamburgo, que les extendían crédito a cambio de sus cosechas. Esos son dos modelos, y esa tensión entre la gran caficultura, la caficultura empresarial, y la pequeña caficultura, que es la caficultura más estereotípicamente o puramente colombiana. Eso está en Colombia desde el comienzo, desde comienzos de los años, desde el siglo XX. Digamos que para ya finales del siglo XIX, el café realmente es el motor de la economía, uno podría decir, o por lo menos el producto que se exportaba y que generaba la mayor riqueza. Y hay un estudio que hace el profesor Charles Bergquist, que se murió hace unos años, muy interesante, donde básicamente le atribuye como causa principal de la Guerra de los Mil Días la caída del precio del café en el año de 1898. Esto se da porque venía una bonanza cafetera, Brasil empieza a producir más, sueltan los inventarios al mercado y se desploma el precio. Ese tal vez es el primer ejemplo realmente claro de esta característica también del mercado del café, que son los altibajos tan grandes en el precio. Épocas importantísimas de bonanza, de riqueza, de distribución de esa riqueza en los países productores, y después unas épocas tremendamente difíciles, generadas por precios del café, pues que son precios de ruina en realidad. Y es el esfuerzo de los cafeteros constante, sobre el cual vamos a hablar más adelante, de poder contener o regular estos vaivenes, estas volatilidades tan inmensas que había en el precio del café. Colombia entra al siglo XX después de la Guerra de los Mil Días y el café ya representaba el 50% de las exportaciones colombianas. Esto subiría, llegaría al 75-80% a mediados de siglo. Y en esta etapa prefederación, como la llamábamos, se comienzan a desarrollar unas casas comerciales colombianas también muy importantes. La más importante de ellas quizás es la de Pedro A. López, que claro, era el papá de Alfonso López Pumarejo, amigo de este podcast. Así es. Y hay muchas otras también en Medellín, en Bogotá, Vázquez Correa, Alejandro Ángel y compañía. Estos son casas comerciales que comienzan a exportar café. Y que tienen operación café en Londres, y tienen oficinas en Londres y en Nueva York, ¿no? Correcto. Y ellos comienzan y tienen el control sobre las divisas en los años 20, que esto es importantísimo. Son los que tienen productos de exportación, reciben pagos en dólares. Y comienza a verse en Colombia en los años 20 una riqueza que Colombia no conocía. Ahora, Colombia es un beneficiado, es como el gregario de esta potencia cafetera que es Brasil. Y en 1906, si no estoy mal, se hace el primer pacto o cartel de precio de café. Son 3 estados brasileños, creo que es el estado de Sao Paulo, tal vez Minas Gerais y tal vez otro estado brasilero, que producían café y que para controlar los precios deciden cartelizarse y controlar los inventarios y la salida de café al mercado. Esto inmediatamente sube el precio del café en todo el planeta, en todo el mercado internacional, y Colombia, que no forma parte de este pacto, es invitada a formar parte de este primer pacto de control de precios,
de productores, pacto de productores, Colombia le invitan y Colombia decide no participar, que es una medida muy inteligente por parte del gobierno del momento, porque se acolincha de ese precio internacional sin tener que restringir producciones ni ventas de café. Y viene esta primera, diría uno, tal vez, no sé si bonanza, pero por lo menos una época de oro que empieza a darse con el café con posterioridad a la guerra de los 1000 días. Esto también coincide con la danza de los millones, los años 20, la indemnización de Panamá, y uno comienza a ver en Colombia inversiones en infraestructura. Está el famoso cable aéreo de Manizales, los ferrocarriles de carga que van al Pacífico, al Magdalena, por el Magdalena, el río Magdalena a la costa. Comienza a haber una infraestructura portuaria incipiente. Todo esto es algo que se desarrolló con el capital cafetero. Y la mejor foto de esta época, Luis Guillermo, es un libro extraordinario que se llama Colombia Cafetera, publicado por Diego Monsalve en 1928, que muestra y es un censo cafetero de lo que era la Colombia cafetera de los años 20 y de la manera en que el café en verdad era el motor de riqueza del país en ese momento. Alejandro, ¿qué lleva a la fundación de la Federación en el 27? O sea, esta foto que hemos visto de los fundadores de la Federación, que son unos señores, pues inclusive creo que están casi que vestidos de pajarita en ese evento, muy elegantes, todos pues obviamente hombres blancos, ricos, sentados ahí anunciando la creación de esta nueva organización. En un inicio, en el 1927, se reúnen en Medellín los principales dirigentes cafeteros del país para fundar la federación y el objetivo era principalmente controlar el comercio cafetero, controlar las divisas, poder manejar las exportaciones y para eso se agremian para fundar la federación. La federación es era una especie como de intromisión, la palabra de pronto no es la adecuada, pero intromisión ya en la macroeconomía, o sea, una ratificación de su importancia de facto en la macroeconomía nacional y un esfuerzo por intentar tener algún tipo de voz y también de voto en cómo se manejaba este dinero que estaba entrando del país. Y a manejar también un parafiscal, porque para entonces claro, ya había una contribución cafetera desde que se funda la federación. El Fondo Nacional del Café se va a fundar unos años después, en 1940, pero la federación comienza a administrar lo que ya rápidamente se convirtió y ya es indudablemente el producto más importante del país. Estos son los gerentes. Bueno, pues ahí está, por ejemplo, Carlos R. Restrepo, quien fue presidente de la República en 1910. Mariano Ospina es uno de los fundadores también de la federación. Camilo Sáenz, que es el último de los cafeteros de Cundinamarca. El último cachaco en la federación. hasta sí, ahora. Hasta ahora y hasta el futuro, sí. Hasta que volvieron y ya después de eso se ve que el poder político en la federación se va definitivamente a Antioquia y el eje cafetero. Llega don Manuel Mejía, que sería Mr. Coffee, el primero de los primer tres emperador, grandes, ¿no? El primer emperador del café, de los 3 emperadores del café, que son gerentes cuyos periodos se miden es en décadas, sobreviven a varios presidentes y van a tener un poder gigantesco sobre la economía colombiana, sobre la política colombiana. Claro. Y esos 3 van a ser Manuel Mejía, Mr. Coffee, que sería Julio César. Exactamente. Arturo Gómez Jaramillo, que sería Augusto, ¿no? Augusto, sí. Augusto y Jorge Cárdenas Gutiérrez, que sería Tiberio. Ya sería otra cosa un poco. Entonces, estos 3 van a ser los 3 grandes gerentes. Y la federación es desde un comienzo una institución bastante sui generis. De hecho, Marco Palacios, uno de los historiadores más importantes de la caficultura colombiana, dice, mire, la federación es una institución que es difícil de atrapar en una definición porque es entre pública y privada, es entre una burocracia, un grupo de interés o una entidad paraestatal. De hecho, el debate de si la federación es pública o privada continúa hasta el día de hoy. Sí. Es más fácil, digamos, saber el sexo de los ángeles que saber exactamente la naturaleza jurídica de la federación. No sabemos muy bien si es pública y privada o semipública, semiprivada, mixta. Esto no es un tema para abogados, Luis Guillermo, esto es un tema para teólogos o metafísicos, porque sí, es difícil entender exactamente qué es la federación. ¿Llevan cuánto tiempo en esto? Llevamos ya casi 100 años debatiendo la naturaleza jurídica de la federación, ¿no? Y es una entidad sui generis. Y la federación administra lo que es el Fondo Nacional del Café, que se funda en 1940. Inicialmente se funda para retener exportaciones. En 1940 inició la guerra. El mercado europeo, el mercado de Alemania, que era uno de los mercados más importantes, se desploma, queda bloqueado y es necesario comenzar a retener exportaciones de café para no inundar el mercado norteamericano de café. Y para eso se crea el Fondo Nacional del Café
y el Fondo Nacional del Café firma un contrato de administración con la federación para administrarlo. Y de hecho, así viene trabajando el fondo desde entonces. Cada 5 o 10 años se firma un nuevo contrato de administración con la federación para administrar lo que es esencialmente un fondo parafiscal, que son recursos públicos. Y para esta época, los años 40, los brasileros, que son, pues ya decíamos, los reyes del mambo en todo esto, siguen con la idea de controlar el precio, controlar la oferta, controlar el precio vía el control de la oferta, y intentan revivir pactos, intenta hacer un pacto interamericano de café, esta vez ya con la presencia de los Estados Unidos. Estados Unidos empieza a darse cuenta que, digamos, esto en el marco de la Segunda Guerra Mundial, empieza a darse cuenta que el café acaba siendo un producto estratégico para las economías de sus aliados en América Latina. Brasil, Colombia, los países centroamericanos, en cierta medida también México, por ejemplo. Entonces, dicen, mire, es mejor tener acá un producto que les dé a esos países la posibilidad de tener divisas e ingresos y que no se nos empobrezcan más. Entonces, busquemos una manera de controlar el mercado. Eso empieza en los 40 y se va, digamos, va evolucionando y se va sofisticando ya en la posguerra. Y esto también ya es la Guerra Fría, como mencionábamos en el episodio de la reforma agraria. Esto también es una manera de promover, pues de que los países que los países que acaban de recibir su independencia en África y en Asia y los países de América Latina se mantengan en el bando occidental. Y hay unos pactos de commodities en otros productos, hay pactos de commodities en cacao, en azúcar, y en 1961 se firma el Pacto Internacional del Café. Vamos a una corta pausa y a la vuelta retomamos el hilo con la creación del Pacto Internacional. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Estamos de regreso en este podcast sobre la historia del café y de la Federación de Cafeteros en Colombia. Alejandro, es una paradoja que este pacto del café, que básicamente lo que buscaba era regular un mercado, o sea, una medida que uno podría hasta calificar de socialista, según los ojos contemporáneos, se da en el marco de una guerra fría en la cual el enemigo era el comunismo. O sea, esto era una medida anticomunista, igual que las reformas agrarias que se habían planteado por parte del gobierno Kennedy, la Alianza para el Progreso, toda esta idea de ayudarle a los países del tercer mundo para que no fueran a caer en las garras de los soviéticos. Entonces, inclusive es Kennedy y la administración Kennedy las que mueven esta medida, que en realidad lo que acaba haciendo era regulando el mercado, creando unas cuotas de producción, subiendo artificialmente el precio, que lo iban a acabar pagando, pues obviamente los consumidores norteamericanos. Entonces, pues esto era un tema que beneficiaba directamente a los productores en estos países latinoamericanos, también en el África, muy importante, en algunos países de Asia tal vez, y pues la idea era que se generaran unas economías en esos países para evitar que cayeran en las garras de los comunistas. Así es, y de hecho el Pacto del Café crea una institución que es la OIC, la Organización Internacional del Café, con sede en Londres, y al pacto lo componen países productores, pero también países consumidores, es decir, los países, Estados Unidos, los países de Europa occidental. Es un cartel clásico. Es un cartel, pero no es un cartel de solo productores como Claro. la OPEC, esto es un cartel que es acordado entre productores y consumidores. Y en la oficina de Colombia ante la OIC en Londres se va a volver una entidad muy importante en los años que vienen, y por allá van a pasar personajes que van a ser muy influyentes en la vida pública nacional, como Juan Manuel Santos, que dice que estuvo en los años 70 en la OIC y eso fue clave para sus habilidades negociadoras. Claro. Juan Camilo Restrepo, Néstor Osorio también. Y el amigo de todos ellos, ellos les cargaban las maletas a los jefes. El otro que cargaba maletas para los mexicanos era José Ángel Gurría. Ah, no sabía, Sí. que después fue de la OCDE. De la OSDE, muy amigo del presidente Santos. Es una época de prosperidad y viene el crecimiento del imperio. Hablemos un poco de este imperio de la Federación que empieza a darse tal vez ya con Arturo Gómez Jaramillo. Entonces la Federación dice, bueno, entonces ya tenemos el producto,
ese producto estaría del país, pero para poder tener el producto y ser competitivos hay que tener también una flota de barcos. Entonces crean la flota mercante Gran Colombiana. Hay que también poder financiar las cosechas. Entonces crean el Banco Cafetero en el 53. Y así van creando instituciones económicas muy importantes y crean un verdadero conglomerado empresarial de grandes dimensiones. Uno podría decir que era el conglomerado económico más grande del país. Sí, no, estaba compuesto también, por ejemplo, por la Compañía Agrícola de Seguros para poder, para poder asegurar las cosechas, asegurar también el transporte. Estaban las bodegas de Almacafé, más adelante la fábrica de café liofilizado, la aerolínea ACES, que después se le vendería a Bianca. Esto es un verdadero holding empresarial, el holding cafetero. Que con podía Casa, ser... que era una compañía de ahorro y vivienda. En fin, esto era una cosa, un conglomerado tremendo. Y durante esta época, en los años 60, 50, 60, 70 y bueno, hasta casi que los 2000, pues la federación era absolutamente central en el tema económico y en el manejo de divisas del país. La federación en ese momento exportaba el 80% de la cosecha colombiana. La cosecha colombiana, según las cuotas que se negociaban anualmente en Londres, era más o menos el 12% del mercado. Como dice usted, Brasil mandaba la parada, era más o menos 3 veces mayor que Colombia. Pero para Colombia esto era determinante. Esto podía ser el 70% de las exportaciones, el 70% de las divisas. Claro. Y lo que usted estaba diciendo es que la federación, como exportaba el 80% del 70% de las exportaciones colombianas, tenía el sartén por el mango en temas cambiarios, en temas monetarios. Macroeconómicos, realmente. De hecho, el gerente de la federación tenía puesto voz y voto en la Junta del Banco de la República hasta el 91, en el COMPES. El gerente de la federación estaba sentado en el COMPES, si no me equivoco, más o menos hasta el año 2000. Del sexo de los ángeles. O sea, no sabía uno si era un funcionario público, si era un paraministro de Hacienda, si era un director gremial. En fin, no tenía uno ni idea de lo que era, pero era un poder realmente pues, muy, muy grande. No, la política económica del país en esos años, en los años de 60, 70, 80, la coordinaban el ministro de Hacienda, el gerente del banco y el gerente de la federación. Y, por ejemplo, la federación en los temas cambiarios, en esa época donde la tasa de cambio estaba fija, la federación podía influir la tasa de cambio reintegrando las divisas que recibía por la exportación de café. Y si había una crisis, por ejemplo, cambiaria, el gobierno tenía que pedirle a la federación que haga un reintegro anticipado de divisas. O sea, le pedía un crédito a la federación. Básicamente, la federación se endeudaba seguramente con mejores tasas que la nación y reintegraba dólares a Colombia para poder controlar la tasa de cambio. Mejor crédito la federación, que era un ente privado supuestamente, que el gobierno, que la República de Colombia. Y el café irriga riqueza muy importante en las zonas cafeteras de Colombia, principalmente lo que se conoce hoy día como el eje cafetero. Entonces, aquí se crea una alta burguesía cafetera. Además de sus cafeteros pequeños que había, pues se irrigó mucho bienestar y se consolidó realmente una sociedad, una comunidad muy importante en esta zona, cabalgando sobre el café. Y es una población que es educada, con servicios públicos bastante buenos, con un sentido, de comunidad importante. Pero eso fue, el centro donde se permeó, donde llegó la plata del café durante estas décadas, diría uno, tal vez después del 40 hasta los años tal vez 80, 90. Y aquí vale la pena mencionar la institucionalidad cafetera, porque la federación no es solamente una única entidad al nivel nacional. Hay comités cafeteros departamentales que son muy importantes en ejecutar recursos, como por ejemplo para la construcción de vías terciarias, de escuelas, de puestos de salud. Hay comités municipales también en todos los municipios cafeteros. Es una democracia realmente, y eso, sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Alejandro, ¿qué es lo que acaba pasando a finales de los 80s que lleva otra vez a un cambio de paradigma? O sea, salimos ya de la segunda etapa de esta federación imperial, entramos a la tercera etapa, que uno podría decir es la del libre mercado. Pues yo creo que es una mezcla de distintos factores. Por un lado, ya la ideología había cambiado. El zeitgeist de la época ya había cambiado, ya había un movimiento hacia el libre mercado, lo que llamarían el neoliberalismo, y la idea de tener estos pactos de commodities acordados entre unos países productores y consumidores
era cada vez menos, es decir, intelectualmente Aceptado. Pues. aceptado, sí. Por otro lado, el tema el tema del contrabando también a los países no pactos se había vuelto un tema cada vez más complejo. Porque nosotros estamos hablando ahorita del pacto, que es más o menos el bloque occidental en la Guerra Fría. Pero, por ejemplo, también todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro recibían, también Colombia les vendía café. En muchos casos, como no tenían divisas para pagar, se terminaban haciendo unas especies de trueques. Los famosos astabas que ve aquí, los ladas, todos esos eran cambiados por botes de café, sí. Los sacos ladas, de café. sí. El vodka ruso también llegaba aquí por cuenta del café. Tal cual, fertilizante de la Unión Soviética llegaba, entonces pagaban café con fertilizante, con Y ladas. eso era extrapacto. Eso era extrapacto, pero entonces tenían un valor mucho menor. Entonces había mucho contrabando de los países no pacto, por ejemplo, de la Alemania oriental, a los países pacto de la Alemania occidental. Y se quedaban con la plata de los comunistas. Entonces había mucho contrabando y ya también habían consumidores en otras partes del mundo. Habían unos países que no hacían parte del pacto y habían comenzado a producir café de manera importante. Entonces ya cada vez era más difícil verificar las cuotas y cada vez también pues, los había otros gente pactos estaban... Había gente en Colombia que decía que el pacto era malo para Colombia, porque tenía un mejor café, que teníamos una prima, que además el pacto nos impedía pues, ampliar la capacidad, digamos, de cultivo del café, llevar el bienestar a otras regiones. En fin, tenía también los costos que tiene un cartel, ¿no? Para el productor. Es decir, Colombia no podría aumentar su cosecha cafetera como quisiera porque tenía que ceñirse a las cuotas que le establecía el pacto. Entonces no podía sembrar a la loca más café. Tenía que controlar eso y de hecho la federación tenía programas de erradicación para controlar el café que se ofrecía. Claro, sí. Y esto había generado pues este cuasi monopolio, por así decirlo, no formal, pero la consecuencia era que solamente se cultivaba café pues en Risaralda, Caldas, Antioquia, el Quindío y algunas zonas tradicionales y no se podía expandir realmente al resto del país. Pero la caída del pacto es una tragedia para la caficultura mundial. Porque aquí entonces entran a reemplazar, digamos, estos carteles o este cartel entra a ser reemplazado por el libre mercado, donde hay unas compañías productoras, tostadoras y comercializadoras de café muy poderosas, que ya pues conocemos los nombres de ellas, qué sé yo, de Nestlé, Dreyfus. Esto es un trauma tremendo. Sí. O sea, en los 90s, ya con el pacto desaparecido, un poco aquí hay como un problema, digamos, de disociación de la personalidad. No se sabe muy bien qué hacer. Inclusive la federación empieza a decir, ¿sabe qué? No sembremos café, sembremos maracuyá, sembremos pitaya, sembremos plátano, naranjas. En fin, era una federación de cafeteros que promovía el cultivo de la pitaya. Entonces era una cosa donde no se sabía muy bien qué era lo que tocaba hacer. El precio colapsa casi la mitad. El Fondo Nacional del Café y la Federación hacen un esfuerzo muy grande por defender el precio interno, pero si usted está pagando más que el precio internacional, eso lo va a hacer contra sus ahorros. Y el fondo comienza a defender el precio mientras tiene sus ahorros, pero eso le va a costar muchísimo. O sea, la Federación empieza a pelear lo que dirían los militares, aquí una lucha de retaguardia, intentando contener lo inevitable y empieza a perder plata a dos manos. Y esto ocurre en buena parte de los 90s. El gerente que intenta manejar toda esta situación, conducir este buque en esa tormenta, es el último de estos emperadores, Jorge Cárdenas Gutiérrez, quien había recibido la federación de Arturo Gómez Jaramillo en el año 82, quien le había tocado, digamos, una época de oro importante en los años 80, pero que se le cae el pacto en las manos y sigue intentando capitanear esta situación. Pues la verdad sin mucho éxito porque las condiciones macroeconómicas eran tremendamente complicadas. Y llegamos a los años 90, finales de los 90, con una crisis doble de seguridad y también económica que es terrible para la federación. Así es, y en ese momento el banco cafetero pues, se pierde parte del holding cafetero, se quiebran muchas de las empresas, el banco cafetero se le vende, no me acuerdo a quién se le vende. A la vivienda. Viene una crisis bancaria financiera muy importante. El banco tiene una corporación de crédito y vivienda que es de donde empieza la crisis por vía de vivienda, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos en el año 2007-2008. Y eso se acaba llevando el banco cafetero. Se estaba liquidando la flota mercante gran colombiana, que tampoco se usaba ya tener flotas mercantes estatales. ACES también se quiebra y realmente pues todo este imperio que se había montado se va desboronando.
¿Qué hace entonces la federación? Aquí la federación tiene el reto de ver cómo se reinventa, porque ya las cosas han cambiado. También la Constitución del 91 ya cambió, por ejemplo, ya la federación sale del Banco de la República, claro. Ya es una economía distinta. Y además surge en los 90s el reemplazo del café, el reemplazo macroeconómico del café, que son los hidrocarburos. Es el carbón, es el petróleo y después es el gas. Y entonces Colombia ya no empieza a depender o ya no depende del café para su macroeconomía, para sus divisas, para su estabilidad cambiaria. Ahora estos hidrocarburos empiezan a reemplazar el ingreso del Estado en ese sentido. Son de propiedad estatal. Y aquí viene un momento muy importante. Es el momento de inflexión en todo esto. Y resulta que el doctor Cárdenas Gutiérrez ya está cansado, lleva mucho tiempo en la federación, está acabando su gestión en esta situación tan compleja y él anuncia que se va a retirar de la federación. Después de una pelea con el gobierno Pastrana. Después de una pelea muy grande, porque él sentía que el gobierno no lo apoyaba y él decide retirarse. Y resulta que el sucesor natural de Jorge Cárdenas era el señor Juan Manuel Santos, quien era la promesa, digamos, o la persona que estaba en la banca esperando ya ser el titular en materia cafetera, pero da la coincidencia de que en ese momento en que Cárdenas decide retirarse, Santos está de ministro de Hacienda. Eso quiere decir que él está inhabilitado y entonces no puede postularse a la gerencia de la federación y es un aliado de él que es Gabriel Silva. Es una persona que pues, no venía propiamente del sector cafetero, pero sí era una persona que conocía muy bien el comercio internacional, había sido embajador en los Estados Unidos, conocía muy bien la coyuntura, tenía gran capacidad gerencial. Y Gabriel Silva, que era un gran estratega, es un gran estratega, se da cuenta que aquí hay que darle el viraje a la federación, que esto en realidad es una inmensa ONG de 500,000 familias, que si bien ya no tiene la importancia macroeconómica para el país, tiene una importancia macrosocial. Y empieza, es más, cuando él lo eligen gerente de la federación, en sus primeras declaraciones dice, esta es tal vez la ONG más grande del mundo. Y la federación comienza entonces a reinventarse. Comienzan, por ejemplo, las tiendas Juan Valdez, que todo el mundo conoce hoy en día. Eso es una apuesta después de ver el éxito, de generar valor, después de ver el éxito gigantesco que tiene la cadena de Starbucks en Estados Unidos. La federación le apuesta por una cadena de tiendas. También va a tener algunas otras apuestas empresariales para tratar de reorganizar o repensar la federación. Y va a seguir administrando un parafiscal que hoy en día es de 6 centavos sobre cada dólar exportado. La federación adicionalmente mantiene la garantía de compras. Esto quiere decir que en todos los municipios del país el cafetero tiene garantizada la venta de su carga de café. Tiene una asistencia técnica, lo que se llama el servicio de extensión, que son agrónomos que visita cada finca, les dicen los bananos por los chalecos amarillos, y esto es una asistencia técnica pura, pero cada vez se comienza a parecer más a un gremio agrícola que a la holding imperial que vimos en los años 80. Correcto. Con la caída del pacto se puede extender el café por todo el país, y entonces esto se empieza a cultivar café en zonas donde se cultivaba, digamos, de una manera muy escasa. Principalmente en el departamento del Huila, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, donde los antiguos recogedores del café, del eje cafetero, que habían sido huilenses y caucanos, se regresaron a sus regiones y empezaron a crear pequeñas parcelas de café. Entonces la federación se volcó durante la gerencia de Gabriel Silva y su sucesor, el doctor Muñoz, se volcaron hacia la atención de este pequeño cafetero. Y esto ha funcionado muy bien. En el año 2010, finales de los 2000, principios de la década de 2010, lo que pasó es que hubo una coyuntura muy infortunada y es que el precio otra vez bajó, como es usual en esto, pero se estaba dando un proceso de renovación de los cafetales. Entonces la producción bajó de una manera muy importante, bajó el ingreso, había una gran revaluación de la moneda y fue una época muy difícil. Pero la estrategia creo que era la correcta.
y con la designación del gerente saliente, Roberto Vélez, pues esa estrategia se ha venido consolidando de una manera cada vez más importante. Y uno podría decir, Alejandro, que estamos pasando en cierta medida una nueva época de oro cafetera totalmente diferente. Totalmente, la carga se mantiene en cerca de 2 millones de pesos por carga. La carga son 125 kilos de café pergamino, que es lo que carga una mula. Son 2 sacos de 62 kilos y medio. Y en este momento eso es un precio récord. Que llegamos ahorita entonces al tema de la elección que va a ser el 27 de abril, esta misma semana. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo llegamos a una crisis cafetera si el precio está por las nubes? Claro, es un tema, digamos, más bien de coyuntura política, pero aquí hay algo interesante, y es que en esta terna y en las ternas anteriores siempre ha habido un representante del departamento del Huila. El Huila, que antes era insignificante, digamos, en los años 50, insignificante en materia de café, hoy en día es por mucho el principal productor de café del país. Produce más café que Caldas, Risaralda y el Quindío juntos, por ejemplo. Y si uno suma, por ejemplo, el Cauca y Nariño, pues esos 3 son mucho más que todos los 3 anteriores, más Antioquia. Entonces, yo creo que hay un tema, digamos, de cambio que continúa. Entonces ya hay una terna, la terna está compuesta por Germán Bahamón del Huila, está Santiago Pardo, que es que fue embajador en el Japón y gerente de la Federación en el Japón, y Sandra Morelli, la excontralora. Esta terna llegó después de mucho tire y afloje entre el gobierno y los comités y va a ser puesta a consideración del Congreso Cafetero esta misma semana, el 27. Lo interesante es que el gobierno no parece tener mucha inherencia en toda esta decisión, porque nuevamente parte de lo que ha funcionado es lo que ellos llaman la institucionalidad cafetera, pero lo cierto es que parecería en este momento que el gobierno no va a poder poner su gerente como había sido tradición pues históricamente. No, el gobierno perdió el control de esta elección porque el gobierno tenía injerencia hasta la conformación de la terna. Ya la terna conformada depende de los votos de los comités. Los comités grandes tienen 6 votos, los medianos 3, los pequeños 2, pero el gobierno no logró meter a su candidato, que era Felipe Esto puede ser Roballo. premonitorio del gobierno actual metiendo la mano en las instituciones. Yo creo que esta jugada no le salió bien. Y es probable que las demás que haga en instituciones parecidas, pues tampoco le salgan bien. Sí, Lo cierto, Alejandro, es que yo creo que la historia del café ha sido una historia interesante, ha sido una historia de prosperidad, de dificultades, de retos, de problemas, de momentos complicados, pero estamos nuevamente... El café sigue siendo muy importante y uno todavía podría decir lo que dijo este señor por allá en el año 28 que usted leía. Señores, todos a sembrar café. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este ha sido Deja Vu. Mi nombre es Alejandro Lloreda. Yo soy Luis Guillermo Vélez y los esperamos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de la historia de la Policía Nacional. Hay un nuevo director en la policía, entonces vamos a ir en detalle a conocer la historia de esta institución. Un director que ya no lleva vírgenes ni hace exorcismos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.